comprender la influencia diaria del pecado en nuestra vida espiritual. Todos los cristianos podemos en cualquier minuto, en cualquier hora, en cualquier día, en cualquier semana o en cualquier mes, comenzar otra vez a vagar en ese desierto que se llama pecado. Aún los cristianos más espirituales. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué acaso Dios no nos protege cuando nosotros nos convertimos a Cristo para que nunca volvamos a caer en pecado? Esta pregunta es la que creen los incrédulos y las personas que no tienen a Cristo. ¿Saben ustedes cómo piensa la gente del mundo? Ellos dicen lo siguiente: ¿qué acaso esa persona que hizo esto o aquello, qué no se dice cristiano? ¿Qué acaso no era cristiana esa persona? Lo que los incrédulos están implicando es que si esa persona fue realmente cristiana, jamás debería de pecar. Podríamos preguntarnos, ¿realmente tienen ellos la razón? ¿Acaso los cristianos jamás volveremos a pecar? ¿Es acaso esto a lo que un cristiano debe llegar? ¿A una perfección cristiana total? Claro que no. No existe un cristiano perfecto que jamás peque. Entonces, ¿estamos diciendo que está bien que pequemos aún siendo cristianos? No, no estamos diciendo eso. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Vean ustedes la confusión que existe en las mentes de muchos cristianos en relación al pecado, a los efectos del pecado en su propia vida cristiana. Para comenzar a despejar estas tinieblas y esta confusión y tener un poco más de luz, vamos a analizar en primer lugar en esta noche 3 pensamientos importantísimos al respecto. 3 verdades acerca del cristiano y de su pecado. Número 1, ser cristiano no significa ser perfecto. Vuelvo a repetir, ser cristiano no significa ser perfecto. Hay un dicho que dice, los cristianos no somos perfectos, solamente perdonados. Y este dicho encierra una grande verdad. Cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador, nuestra identidad fue cambiada, pero no nuestra naturaleza pecaminosa. Éramos y pertenecíamos a Satanás y al reino de las tinieblas, pero ahora somos ciudadanos del cielo y le pertenecemos a Dios. Dice Efesios 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En Filipenses 3, versículo 20, la Biblia dice, mas ahora nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia nos dice que hemos sido declarados justos, pero no perfectos. Nuestra ciudadanía ha cambiado, pero nuestra naturaleza pecaminosa, que diario quiere hacer lo contrario a lo que Dios nos manda. Nuestro destino también ha sido cambiado, pero esto no ha cambiado, repito, nuestra propensidad hacia el pecado. En el momento de nuestra conversión, Dios nos selló con el Espíritu Santo, Efesios 1, 13 y 14, en el cual, habiendo oído la palabra de vuestra salvación y habiendo creído en ella, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es la garantía o las arras de nuestra redención hasta la redención
de la posesión adquirida. Aquí dice la Biblia que cuando una persona recibe a Cristo, Dios la sella. Un sello significa protección y propiedad privada. Cuando Dios nos sella con el Espíritu Santo, está demostrándonos que ahora somos de Él, le pertenecemos y además que Él nos va a proteger hasta que Él venga por segunda vez. Sin embargo, la Biblia también nos enseña que aun cuando nuestro destino es seguro, aun cuando no podemos perder la salvación, gracias a la obra redentora en la cruz del Calvario, nada de esto nos califica para poder ser perfectos mientras estemos dentro de un cuerpo de muerte. Mientras este espíritu que está en un vaso de barro imperfecto que aún tenemos hasta el día de nuestra muerte. Esta carne dentro de nosotros lucha todos los días continuamente para volver a derrocarnos, para vencernos, para dominarnos, si nosotros se lo permitimos. En el libro de los Gálatas, antes de Efesios está Gálatas, capítulo 5, versículo 17, dice la Biblia, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Una persona que no es cristiana está totalmente controlada por la carne, hace lo que la carne quiere, no puede controlar la carne, no puede dejar de tomar, no puede dejar de fumar, no puede dejar de tomar pastillas tranquilizantes, no puede dejar al amante, no puede dejar el vicio, pero una persona que es cristiana aún sigue teniendo los mismos deseos que antes tenía, pero con la diferencia que ahora dentro de tu vida habita otro poder, otra fuerza, que es el Espíritu Santo. Entonces un cristiano es una persona que tiene dos naturalezas. Una persona no cristiana es una persona que tiene una naturaleza, la naturaleza pecaminosa. El cristiano tiene todavía la naturaleza pecaminosa, pero tiene también la naturaleza divina de Dios. Y gracias a esta nueva naturaleza que recibimos en el momento de poner nuestra fe en la sangre derramada en la cruz del Calvario, gracias a esa nueva naturaleza, ahora esta nueva naturaleza le declara la guerra a la antigua naturaleza, a la naturaleza pecaminosa, y la vida cristiana es una guerra dentro de nosotros entre los poderes del bien y los poderes del mal. Y si nosotros no tuviésemos la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo, lo dice Gálatas 5:17, haríamos lo que nos diera la gana. Así pues, esta presencia divina dentro de nosotros es para que entremos en guerra y para que comencemos a pelear, a entrenarnos, a disciplinarnos, para poder vencer y hacer morir las obras de la carne. Dios, pues, la Biblia enseña, se ha encargado de nuestros cambios verticales en relación a nuestra identidad y a nuestro destino. Pero ahora es nuestra responsabilidad y elección obedecerle en la esfera horizontal de nuestra vida cristiana diaria. Dios ya ha hecho lo que Él tenía que hacer verticalmente, ahora horizontalmente tenemos nosotros la responsabilidad de obedecer y caminar conforme a lo que la Biblia nos manda. La segunda verdad es la siguiente: al seguir siendo pecadores por naturaleza, significa también que podemos ser pecadores por práctica. Vuelvo a repetir, seguir siendo pecadores por naturaleza significa que podemos también ser pecadores por práctica ya siendo cristianos.
¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Todos los cristianos, repito, tenemos dentro de nuestra naturaleza, escúchenlo bien, hermanos cristianos, todos tenemos el deseo de pecar. Todos, aún los más espirituales, deseamos nuestra naturaleza pecaminosa, desea pecar todos los días. Lo querramos admitir o no lo querramos admitir, nos querramos engañar o no nos querramos engañar, aquí adentro de nosotros siguen existiendo deseos pecaminosos, profundos, fuertes, que nos quieren arrastrar a volver a pecar. Aquí dentro de nosotros están y existen todas las obras que la carne puede producir. Dice Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí se nos enseña que el cristiano puede cometer cualquiera de las obras de la carne ya siendo cristiano. Pero, dice el apóstol Pablo en el versículo 21, que el cristiano, aun cuando tiene deseos y aun cuando puede caer en la idolatría, el cristiano puede caer en la hechicería, el cristiano puede caer en las enemistades, en la fornicación, en el adulterio, un cristiano puede matar, sí puede matar un cristiano, puede caer en orgías, aun cuando puede caer, no puede practicarlas. ¿Ven ustedes la diferencia? Tú puedes ver a un cristiano que ya cayó en adulterio, ya cayó en fornicación, ya se emborrachó, pero ese cristiano, si es cristiano, se levanta. Esta es la grande diferencia. Tenemos todavía el deseo de pecar, podemos pecar, en cualquier momento podemos caer, pero si es cristiano, no puede quedarse tirado. La Biblia lo dice. Los que practican, los que hacen un hábito del adulterio, los que hacen un hábito de la fornicación, los que continuamente se están emborrachando, si se mueren, no se van al cielo. ¿Por qué? Porque no eran cristianos. Aun cuando podemos caer, no podemos volver a vivir y hacer del pecado otra vez un hábito en nuestra vida. En 2 de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo le exhorta a su discípulo en el capítulo 3 del 1 al 5 y le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán cara de San Martín de Porres, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La Biblia dice que si tú conoces a un hermano que se llame hermano cristiano, y el hermano cae anoche, llegas a su casa y su esposa te dice, don Pancho está ahogado de borracho. No le puedes decir nada hasta que al otro día que se recupere. La Biblia dice, no se lo digas a nadie. El que divulga el secreto aparta al amigo. Si tú eres misericordioso y amas a don Pancho, cuando se le pase la cruda, lo vas a visitar,
oye Pancho, vamos a desayunar, vamos para que se te baje con una pancita, la cruda, y quiero testificarte con la palabra de Dios. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Por qué estás huyendo otra vez por una puerta falsa? Y viene el ministerio de la restauración, Gálatas 6:1. Vosotros que sois espirituales, o sea, solamente los que caminan en el Espíritu, pueden restaurar a un hermano cristiano. Porque solo caminando en el Espíritu se necesita humildad y mansedumbre, considerándonos a nosotros que lo que don Pancho hizo, podemos cualquiera de nosotros también hacerlo. Pero si tú ves a don Pancho a la otra semana otra vez borracho, y a la tercera semana otra vez borracho, y a la cuarta semana otra vez borracho después de que lo exhortaste en amor, que le has llevado, que has orado, y él insiste e insiste e insiste, dice la Biblia, no te vuelvas a parar en su casa. Dice la Biblia, evítalo. Dale la media vuelta. Vean ustedes en 1 de Corintios capítulo 5, la misma exhortación. Dice en 1 de Corintios capítulo 5, versículo 9, al versículo 12. Os he escrito por carta que no os, ¿qué dice? Juntéis. ¿A quién les está hablando? A los cristianos. Que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, no se nos dice que si estás en tu oficina y el jefe de tu oficina es fornicario y la secretaria es una prostituta y tu compadre es un borracho, la Biblia dice, para eso nos tendríamos que ir a un convento, porque estamos rodeados de borrachos, parranderos y jugadores. Dice el apóstol Pablo, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él ni aún vayas a Vips. Ni comas champurrado con él a la salida. Ni le aceptes donas tampoco. Pero a quienes se nos está diciendo que evitemos a los que insisten. Si tú tienes una hermana que es una adúltera y anda con un hombre, con el chofer del taxi, y tú ya le dijiste, hermana, deja a ese hombre, tú estás casada. Dios te va a juzgar gravemente por tu adulterio. Y ella insiste, e insiste, e insiste. No vuelvas a dirigirle la palabra después de 3 o 4 exhortaciones. Si esto no nos convence, en 1 de Juan 1:8, el apóstol Juan escribió, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Así pues, dentro de nosotros existe el deseo, la tendencia, la propensidad de pecar. Y la tercera verdad es la siguiente: no es automático el poder vencer al pecado. Un cristiano que recibe a Cristo, no en una semana ya deja de tomar, ya deja de beber. Esta hermana que se convirtió, nuestra Yuri, la artista, pues ya todo el mundo quiere que se vista como musulmana, ¿verdad? Con el vestido hasta abajo y con el cuello hasta acá y todo. Y es imposible, toma tiempo. No es automática la santificación. La Biblia nos enseña que todo cristiano debe comenzar a aprender, a vencer, dominar y controlar el pecado. Esta es la vida cristiana. Estamos aprendiendo a vencer el pecado, a dominar el pecado, a controlar el pecado. Por eso, dice Romanos capítulo 6, necesitamos de práctica diaria, mucha disciplina y mucho amor al Señor Jesucristo. Dice Romanos 6, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos también en el de la resurrección. Sabiendo esto, observen, Dios quiere que lo sepas. ¿Qué quiere Dios que sepas? Esto, que nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, a fin de que ya siendo cristianos, no sirvamos, no le hagamos caso, no obedezcamos al pecado en todas sus concupiscencias. Vamos a contestar ahora a continuación algunas preguntas claves, teológicamente hablando. En el libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 15, se nos exhorta a que tengamos mucho cuidado acerca de la manera como andamos o como nos conducimos en la vida siendo cristianos. No como necios, dice la Biblia, sino como sabios. Y a continuación, en Efesios 5, versículos del 17 al 21, se nos comienza a describir lo que significa andar como sabios en la vida cristiana. En el versículo 17 dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En primer lugar, se nos dice que andar como sabios significa entender la voluntad de Dios para tu vida. Número 1, hermano y hermana en Jesucristo que me escuchas en esta noche, ya has entendido, ya te cayó el 20, ya puedes comprender claramente cuál es la voluntad, qué es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Ya lo entendiste? Si no lo sabes, te lo voy a decir a continuación. La voluntad de Dios para nuestra vida es la santidad. Métetelo en tu cabeza, que taladre tu cerebro, tu cerebelo, tu hipotálamo, que traspase tu alma y tu espíritu. Dios quiere que yo sea santo. Apartado del pecado, apartado de fornicación, apartado de adulterio, apartado de orgías, apartado de borracheras, apartado de pornografía. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. Entiéndelo. Mientras tú no entiendas este primer paso, no has entendido qué significa ser cristiano. Regrésate a Roma, mira, ve allá la Iglesia Católica el domingo de 11 a 12, nada más te dicen, vete a misa y vas camino al cielo. Pero la Biblia nos enseña que es mucho más que ir a misa, mucho más que ir a la villa, mucho más que irte de rodillas en peregrinación, mucho más que cumplir con liturgias y ceremonias, es tener un cambio interno aquí en nuestro corazón que ame la santidad, que aborrezca lo que Dios aborrece. En el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino. En segundo lugar, andar como sabios significa no emborracharse. Emborracharse es perder el control, es vivir en un estado de irrealidad. Y podría también decir, no os droguéis, y a lo mejor no tomas tequila, a lo mejor no tomas marihuana, pero a lo mejor sí tomas pastillas tranquilizantes. Y cualquier cristiano que esté tomando pastillas, no estoy diciendo medicinas, estoy diciendo pastillas tranquilizantes, está en las manos de Satanás. Hermano, es que yo antes de ser cristiana estaba neurasténica, tenía esquizofrenia, era paranoica, tenía manía depresiva y fui a un psiquiatra. Y los psiquiatras, todos, sin excepción, todos manejan a sus pacientes a través de tranquilizantes porque no tienen otra manera de poder manejarlos. Y los comienzan a enchochar. Y los comienzan a dormir, y los comienzan a controlar y a manipular. La mayor parte de los psiquiatras se mete con las mujeres en relaciones sexuales, la mayor parte de ellos. Entonces, mandar a una persona al psiquiatra es mandarla a la casa de Drácula. A menos de que el psicólogo sea un cristiano lleno del Espíritu Santo y que use la Biblia como terapia, jamás en tu vida te acerques ni le pidas consejo a un psiquiatra.
En tercer lugar, dice el versículo 18, sean llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué impide que seas lleno del Espíritu Santo? El pecado. En el versículo 19, en cuarto lugar, Dios quiere que vivamos alabando y cantando a Dios todos los días. En tu casa hay alabanzas diario. Cuando vienes en tu carro, hay alabanzas en tu carro diario. En la mañana tus hijos escuchan alabanzas a Dios en tu casa. En la noche hay cassettes o escuchan a Juan Gabriel. Dios quiere que vivamos diario cantando, alabando, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor santo, 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 que todo el día estés proclamando su nombre, su santidad, que tus hijitos de que tanto te oyen ya, tus hijitos de 4 o 5 años de edad, ya se saben todas las alabanzas de la iglesia, en lugar de estar cantando las de Juan Gabriel o las de Michael Jackson o las de otro loco. Dios quiere que vivamos alabando y cantando, y dice, salmos, himnos, y cánticos, no de Juan Gabriel, espirituales, dice, ni tampoco de Luis Miguel, ni de Thalía. Dios quiere que cantemos cánticos espirituales, que comencemos a renovar nuestra mente y dejemos que nuestros hijos la renueven también. En quinto lugar, dice el versículo 20, siempre dale gracias a Dios por todo. Que llovió, gracias por la lluvia. Que no hay que comer, gracias porque no hay para comer. Se te acabó la gasolina, gracias Señor. ¿Tienes para la gasolina? Gracias Señor. ¿Pudiste llegar al estudio? Gracias Señor. Hoy antes de acostarte, Padre, gracias por todas las bendiciones. Oh alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Salmo 103. Alma mía, bendice a Jehová. Esto es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y en último lugar, dice el versículo 21, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Dios quiere que tengas un espíritu humilde y manso para con todos los demás. Dios aborrece los soberbios. Dios aborrece a un cristiano al que se le llama la atención y se ofende. Dios aborrece a una cristiana que le vas y la exhortas y ya no te vuelve a hablar. Dios resiste a esos soberbios. Dios dice que te bajes la cabeza, que aceptes la exhortación, que te humilles delante de Él, que reconozcas autoridades espirituales para que Él pueda seguir trabajando dentro de tu corazón y de tu alma. Cuando un cristiano cae, cuando un cristiano peca, inmediatamente se rompe el compañerismo y la comunión con Dios, automáticamente. El pecado, dice Efesios 4:30, contrista al Espíritu Santo. El pecado, dice Primera de Tesalonicenses 5:19, apaga al Espíritu Santo. Cuando un cristiano peca, no pierde la salvación, aún sigue camino al cielo, no ha perdido su justificación, no ha perdido su identidad, pero cuando un cristiano peca, comienza a perder su vitalidad física, se comienza a debilitar físicamente, comienza a perder el gozo en su vida, su alegría se comienza a apagar, y exactamente como una plantita sin sol y sin agua y sin aire se comienza a marchitar. En el Salmo 32, versículo del 3 al 4, el rey David lo expresa claramente. Mientras callé, o sea, mientras no le confesé a Dios mis pecados, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Hermanos, el pecado nos afecta físicamente. El pecado comienza a obrar. ¿Qué son los huesos? La estructura de un cuerpo humano. La columna vertebral, los huesos, es el centro donde están los tendones, los músculos, la carne. Es la base, es el esqueleto, el centro del cuerpo humano. Es donde se produce la sangre. En la médula de los huesos, ahí se produce la sangre. Fíjense ustedes, ¿por qué dice se envejecieron mis huesos? El pecado
llega hasta los huesos y comienza de una forma invisible a los más altos microscopios electrónicos, comienza a dañar nuestra estructura física. Dice el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué le pasó a David mientras pecó y no lo confesó? La mano de Dios poderosa cayó sobre su vida. Dios le tapó el sol, Dios le tapó el aire, Dios no permitió que esa planta siguiera creciendo. Y cuando David comenzó a marchitarse y a sentirse que se envejecía, que no tenía fuerza, vitalidad, gozo, alegría, que vivía desesperado, atormentado, angustiado, ahí en su desesperación gritó: Señor, perdóname, lávame con tu sangre preciosa. Hermanos en Jesucristo, todo esto sucede cuando pecamos. Pero no confundamos, vuelvo a repetir esto, con perder la salvación. En ninguna parte de la Biblia se enseña que exista un solo pecado que nos pueda quitar la salvación. En 1 de Juan 1:7, la Biblia dice: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay un pecado que la sangre de Cristo nos limpie. El pecado y la blasfemia imperdonable no puede ser cometida por un cristiano. El pecado imperdonable, el que no tiene perdón en esta vida ni en la próxima, es el pecado de resistir al Espíritu Santo, y un cristiano ya ha aceptado al Espíritu Santo. Y la última pregunta que vamos a contestar en esta noche es la siguiente: ¿puede un cristiano ya lavado por la sangre de Cristo, sellado con el Espíritu Santo, camino al cielo, puede este cristiano verdaderamente salvado volver a ser esclavo de Satanás? ¿Puede otra vez el diablo tratar al cristiano, energetizar al cristiano, manipular al cristiano y dominar al cristiano? La Biblia dice la respuesta en Efesios 2, del 1 al 2. Y dice el apóstol Pablo en este pasaje tan precioso: Él les dio vida a ustedes cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quiénes? Pero si yo creía que un cristiano ya no puede tener demonios. Yo creía que un cristiano y el diablo no le puede hacer nada. ¿Quién te lo enseñó? ¿Cuántos cristianos? Pero si el diablo ya está vencido, ¿qué nos hace? La Biblia dice que el diablo sigue operando en los hijos de desobediencia. Pero los hijos de desobediencia son los que no son cristianos. ¿Ah, sí? Vamos a ver Colosenses capítulo 3. Después de Efesios, sigue Filipenses y después Colosenses. Colosenses 3, versículos 5 y 6. Hagan morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. El diablo es el verdugo de Dios. El diablo es el brazo ejecutor de Dios. El diablo es el instrumento de Dios. Los demonios son los verdugos de Dios. Y cuando un cristiano lleno del Espíritu Santo, limpiado con la sangre de Cristo, insiste en volver otra vez a pecar y hacer un hábito del pecado, Dios lo entrega a los verdugos a que lo atormenten.
y el diablo te agarra, otra vez te toma del cuello y te comienza a hacer, escúchame muy bien, te comienza a sacudir 100 veces peor que antes de que conocieras a Jesucristo. Un cristiano desobediente es atacado 100 veces peor por el diablo, porque el diablo sabe que te le escapaste y Dios te entrega otra vez a él y comienza el diablo, sí, chiquito, pues ahora ándele, ándele, ándele que se me anda yendo, y te patea, y te escupe, y te da pocito, y te guacanazo, y te lleva para acá, y te arrastra, y te araña, y te va a causar el mayor daño mental y físico que pueda causarte, porque sabe que no dura mucho hasta que Dios, a través de la disciplina, te arrebata de sus manos o te libera y comienzas a entender que yo debo ser santo. Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembramos tenemos que recoger. Finalmente, ¿cómo podemos levantarnos si en esta noche hay algún cristiano que ha caído en pecado? ¿Cómo puedes volver a levantarte y caminar otra vez en victoria? Creo que una gran verdad es que todos los cristianos hemos experimentado alguna vez en nuestra vida la derrota, la ansiedad, la sequedad de nuestros huesos, la angustia, la pérdida del gozo y de la alegría cuando caímos en el pecado, ¿verdad? No hay ningún cristiano que diga, yo no, yo soy San Judas Tadeo. Pues aún San Judas Tadeo podía haber pecado y pecó más que cualquier otra persona. Pero la Biblia nos enseña que cuando nosotros caigamos, solamente hay una respuesta. Vean ustedes la gracia de Dios, la enorme misericordia de Dios. La Biblia enseña que no importa a dónde hayas caído. La Biblia dice que no importa lo profundo de tu desesperación. La Biblia dice que no importa el tamaño de tu pecado. A lo mejor ya mataste, abortaste, fornicaste, adulteraste. Hay esperanza en la sangre de Cristo. Dios te puede volver a levantar, no importa lo profundo que hayas caído en tu pecado. Dios es misericordioso, santo, bueno y fiel a su pacto de sangre. Dice en Romanos 8 el apóstol Pablo, versículos del 31 al 32, estas grandes verdades universales de la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El más grande paso para poder levantarnos y comenzar a caminar con Dios, lo encontramos en Proverbios 28:13. Todos se lo saben de memoria. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Cuando pecamos, nuestra reacción natural es escondernos. Esconde la botella, compadre. Nadie nos ve ahorita. Nadie me ve con esta muchacha que no es mi esposa. Nadie me ve con esta. Y ahí, obrando siempre a lo escondido en las tinieblas. Sin embargo, la Biblia nos muestra que hay alguien que nos está viendo. Cuando comienzas a coquetear con una mujer que no es tu esposa, aunque no hayas hecho nada, Dios sabe en tu corazón que tú la deseas. Cuando comienzas a reírle a un hombre que no es tu esposo, y le comienzas a hacer así, Dios ve tu corazón. No necesitas acostarte con él, Dios ve tu corazón, que hay el deseo de irte con ese hombre, y si no te arrepientes hoy en la noche y no te limpias con la sangre de Cristo, Dios te va a entregar a ese hombre, a que caigas, a que te revuelques, a que te ensucies, a que te enmugres, y que en tu desesperación y en tu angustia recojas una cosecha que jamás te imaginaste el tamaño de la cosecha que ibas a recoger si antes te hubieras arrepentido cuando oíste la voz de Dios.
el que encubre sus pecados, el que los esconde, el que no se los dice, no puede alcanzar el perdón de Dios. Dios quiere que tú dejes estas tontas actitudes, que entiendas su voluntad, que le reconozcas y que admitas en esta noche tu pecado. Sin embargo, hermanos en Jesucristo, la curación no siempre es instantánea. El perdón es inmediato. Si una muchacha fornicaba con su novio y quedó embarazada, la sangre de Cristo la limpia, pero va a recoger su cosecha. Si una mujer cometió adulterio, Dios la perdona, pero va a recoger heridas y vergüenza en los próximos 2 o 3 años de su matrimonio. Si un muchacho robó, si un muchacho asesinó, la sangre de Cristo lo perdona inmediatamente, pero las heridas y las consecuencias a veces toman mucho tiempo en ser sanadas. Las heridas que nosotros nos hayamos causado o que le hayamos causado a otras personas toman tiempo para ser sanadas, porque la Biblia dice en Gálatas 6, del 7 al 9, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Señor Padre Todopoderoso, Omnipotente, Dios del universo, grande es tu misericordia. Grande es tu misericordia. Bendita sangre, sangre eterna, sangre limpia, incontaminada, la del Cordero de Dios, que nos quita el pecado de nuestro corazón. Bendito sacrificio, benditos sufrimientos, bendita muerte de Jesucristo nuestro Señor. Esa sangre aún sigue tan limpia, tan poderosa, tan fresca, como el día que fue vertida en la cruz del madero. Señor Jesús, gracias, porque tu palabra dice que si confesamos nuestro pecado, perdóname, he hecho lo malo delante de tus ojos, tu palabra bendita y eterna dice, la sangre de Cristo le limpiará de toda su maldad. Esto significa que Dios ya no te va a castigar, Dios quita el juicio en contra de tu vida. Vas a recoger tal vez las consecuencias de tu pecado, pero Dios te seguirá tratando como a su hijo, a su hija en Cristo Jesús. Oh Señor, te damos las gracias en esta noche porque queremos entender cuál es tu voluntad.